Bueno, y pese al llamado de las autoridades desde antes de las 5 de la mañana, resulta que hoy comenzaron a llegar los papás, abuelitos con sus hijos, nietos, en fin, a los consultorios de Quilicura para vacunar sobre la meningitis. Bueno, Y aunque las previsiones de la Seremi Metropolitana de Salud son inmunizar entre 500 y 1000 niños por día, este lunes se produjo una caótica espera, no solo en Quilicura, sino también en La Granja y Estación Central. En tanto, desde el Colegio de Profesores pidieron que se extendiera la vacunación a toda la población escolar y también a ellos mismos, a los docentes. Queremos conversar más sobre este proceso y sobre esta enfermedad que tiene algunas personas preocupadas. Y en CNN Chile estamos con el presidente de la agrupación de médicos de atención primaria, el doctor Camilo Vaz. Buenos días, doctor. Buenos días. Le preguntaba fuera de cámara si estaba preocupado y vamos a soplar, usted me dijo que sí. ¿Está preocupado específicamente por el brote o por las comunicaciones sobre esta enfermedad? Preocupado por la forma en que el Ministerio está dando a conocer a la población las medidas que se están tomando. Creo que primero hay que hacer un llamado efectivamente a la calma. No estamos hablando de una enfermedad respiratoria como las de los inviernos, como la influenza, que ataca a mucha población, siendo de una letalidad muy baja. Es lo contrario, es una enfermedad bastante rara. Estamos hablando de casi 100 casos en 17 millones de personas. Entonces, es una enfermedad de muy baja incidencia y los focos idealmente se tienen que controlar en la misma comunidad, en el lugar donde está el caso. Ahora, pero de estos, en el fondo, 0 grupos, que tengo entendido son como cerca de 12, 0 grupos, está en la W135 y está calificada por muchos como una de las posibles que podría provocar una epidemia. Este no es el caso. Pero eso podría responder quizás a la acción que ha tomado quizás el Estado en términos de vacunar rápidamente preveniendo el invierno próximo. Exactamente, esa es la idea, ese es el objetivo de la vacunación. Sin embargo, este 0 grupo es uno de baja propagación. Es más letal, es más agresivo. Doctor, para no hablar de 0 grupos, porque eso enreda un poquito esta bacteria, este tipo. Claro, esta W135, vale. Se difunde más lentamente, pero es más agresiva. Entonces, claro, es entendible que la población se preocupe. Si tenemos una enfermedad que tiene sobre el 20% de mortalidad, es para preocuparse. El problema no es que la población reaccione. Yo creo que tenemos una buena respuesta de la población en el sentido que quieren vacunarse, quieren prevenir. Eso está súper bien. El problema viene de las declaraciones del ministro que dice vamos a agotar el stock mundial de vacunas. Entonces, yo me imagino una familia que tiene niños chicos dice, bueno, ¿qué va a pasar si es que mi niño no lo vacunan y justo se acaba el stock mundial? Entonces, ese tipo de frases que son características de nuestro ministro, lamentablemente, le hacen muy mal a un tipo de campaña como esta. Yo creo que el tema es fundamentalmente al ministerio hacer un llamado de atención, que sea claro. Lo que están haciendo está súper bien, está respaldado por el Colegio Médico, por la Sociedad Chilena de Infectología, en fin, están tomando muy buenas medidas. Sin embargo, tienen que ser más claros. ¿Usted siente, doctor, que en el intento quizás del Ministerio de tranquilizarnos diciendo, oiga, no se preocupe, tenemos todas las vacunas del universo aquí en Chile, que eso pueda resultar contraproducente y entonces provoque como que se abran los ojos de las mamás, los papás y que queden más preocupados? ¿Algo Claramente, así? eso yo creo que fue... O sea, en este momento nosotros en los consultorios estamos viendo más o menos un 25% más de consultas que el año pasado. Enfermedades muy, muy suaves. ¿Y cuál es la diferencia? Que el año pasado no hubieran consultado, la alarma pública que dio el Ministerio. Entonces yo creo que ahí el ministro a veces tiene declaraciones desafortunadas que quizás, claro, tiene un objetivo de tratar de ayudar a que la población se vaya a vacunar, pero nosotros vemos lo que está pasando, o sea, es una alarma. Entonces ahí en realidad el llamado fundamental es ese, que el Ministerio sea muy cuidadoso en cuál es el llamado que hace la población y además sea muy transparente y claro. Yo creo que la población no ha entendido. El Ministerio dice, la idea es empezar por los jardines infantiles y se llenan los consultorios. Entonces, claro, hay algo ahí que hace que el Ministerio tiene que tomar unas medidas rápido, que es, por ejemplo, yo le diría si es que van a abrir la vacunación en una comuna, por ejemplo, hoy día Puente Alto, más que tener 1 o 5 consultorios, tripliquen la cantidad de lugares de vacunación. ¿Para qué? Para que no se concentren los niños chicos, porque eso puede ir en contra de todo lo peor, todo lo positivo que es vacunar a la población en este momento puede resultar lo contrario del efecto. Doctor, y sin soslayar la importancia de las comunicaciones, sobre todo en casos como estos, en que se tiene que evitar la alarma pública y además educar en prevención y en los cursos de acción a seguir,
Entonces digo, sin soslayar la importancia de las comunicaciones, ¿le parece que en lo práctico, en lo netamente médico y epidemiológico, ¿se está haciendo lo correcto? Sí. Ya. Se está haciendo lo correcto Clarísimo. en este momento, sin duda. Clarísimo. Sí. ¿Usted está de acuerdo con la petición que se ha hecho desde el Colegio de Profesores de aumentar el rango etario para la vacunación y aprovechar también de vacunar a esos adultos que están en permanente contacto con los estudiantes? Lo que pasa es que tomar este tipo de medidas es un proceso, ¿ya? En algún momento puede que se llegue a vacunar a los adolescentes, sí, puede ser. Hoy no es necesario. El vacunar a la población hasta 5 años es positivo, tiene efectos también positivos sobre el resto de la población. Como yo decía, este efecto de aislar los casos, de prevenir que se vaya difundiendo, efectivamente puede proteger a toda la población. En algún momento puede que se tome una decisión, y ahí esperemos que el Ministerio sea transparente y claro en transmitirlo, de ampliar el rango de edad. Puede ser, hoy no se necesita. Ahora, dentro del mapa de la infección o de la meningitis, en este caso, cerca del 100% siempre se ha hablado que el 80%, 70-80% es viral y el restante podría ser bacteriana. En este caso estamos llegando al 40 y tanto % del caso total. ¿Eso cambia un poco el escenario pensando en los próximos años de la presentación de la meningitis como enfermedad, el hecho de que haya aumentado tanto esto desde el punto de vista bacteriano y no viral? Yo creo que es súper interesante porque no hay conocimiento absoluto de cómo se comportan las enfermedades en forma epidémica. Por eso también se conforma este grupo de investigación que viene del extranjero, en fin, para estudiarlo. Ahora, ¿qué es lo que hay? Hay una cepa nueva que claramente, al no estar en contacto previamente la población, hay mayor susceptibilidad. Claramente el próximo año es un año crítico donde puede haber un aumento de casos. Por eso la vacunación. Ahora, que de ahí en adelante el perfil de casos de meningitis aumente todos los años, no necesariamente. Probablemente, quizás el próximo año puede ser un poco más complicado, pero ya el 2014 estaríamos en valores normales de cifras. No necesariamente se mantiene. ¿Qué pasa con las personas que tienen una respuesta inmunológica defectuosa, los inmunodeprimidos, como les han llamado? Que en este caso eventualmente podrían o deberían ser vacunados en este proceso, sí, o no. Sí. ¿Pero están incluidos? Pero estamos hablando de ¿qué? ¿Del sector de los niños? O adultos, por ejemplo, un adulto mayor que tiene para esa cáncer, persona. con VIH positivo, por ejemplo. Ahora, tengo entendido la vacuna hasta los 55 años está aprobada, pero bajo ese rango etario. Sí. Bueno, esa también es una medida que hay que tomar caso a caso. Porque, como digo, la probabilidad de que una persona, entre en contacto con otra persona, con un niño que está infectado, es muy, muy baja. Y tampoco es claro que por el mero contacto vaya a producirse el contagio, digamos. Tiene que vivir con esta persona, ahí sí, ahí se toman las medidas de profilaxis, de evitar que se propague la infección. Ahora, nosotros como médicos de atención primaria, nosotros somos como 3.000, en realidad la cantidad de médicos de atención primaria que hemos tenido contacto, estos menos de 100 casos, es ínfimo. Atendemos 30 millones de consultas al año. Wow. Estamos hablando de 100, o sea, un porcentaje bajito. Yo creo que ni hubiese habido un aumento en las consultas que hemos tenido ahora, ni la población estaría en este momento atochando los vacunatorios y los consultorios si no se hubiese dado una alarma, si el Ministerio no hubiese sido tan poco claro y además quizás queriendo hacer alarde de la campaña que está haciendo Chile en términos de la meningitis. Creo que eso ha generado un efecto contraproducente. Diferentes gremios de salud lo que estamos haciendo es tranquilizar a la población. En realidad la probabilidad de contagiarse es muy baja y por lo tanto lo que no tienen que hacer las personas es ir a juntarse con muchos niños, sobre todo en los consultorios, simplemente dejar que la vacunación surja a través de los jardines infantiles y posteriormente en los consultorios, pero en forma lenta. Si una mamá o un papá va con su niño a vacunarse y ve que hay 20, 25 niños esperando, mejor que vuelva el otro día. Eso es lo más sano. Es lo que vemos en los consultorios, ¿verdad? Sí. Lo hemos visto en las imágenes ahora, es impresionante. Exactamente. Doctor, esa es la recomendación clave. Y a propósito de tranquilizar a la población, quiero referirme a fuera de este grupo etario, o sea, los mayores de 5 años e incluso los adolescentes. Se ha hablado mucho de ellos, también salen a colación a propósito del llamado del Colegio de Profesores. Sí. Y resulta que han muerto algunas adolescentes. Han sido mujeres en este caso, pero pudieron haber sido hombres. Entiendo que no hay una diferenciación por género en cómo afecta esta enfermedad. Uno, como mamá, digamos, uno puede comprender que esto se considere mayor, que tenga mayor peligrosidad en los niños chicos, porque sabemos que nuestros guaguas y niños chiquititos pueden tener sistemas inmunes más inmaduros, producto propiamente de la edad. Pero un cabro, una niñita de 15, 16, 17 años, sanos, grandes, bien alimentados, están como en el flor de la vida y además están evidentemente sanos. Digo,
considerando que las personas que murieron fueron pacientes que tenían un historial de personas sanas. ¿Cómo se puede explicar entonces? Yo pensando en si yo tuviera una hija adolescente me daría un poquito de miedo. Exactamente, lo que pasa es que la población se preocupe es muy entendible. Año a año hay casos de mortalidad por meningitis que no son conocidos en forma pública, no hay una alarma pública. Ahora hay un aumento de casos, sí, por lo tanto la población tiene que estar informada, sí. Pero si uno analiza, por ejemplo, el informe de la Sociedad Chilena de Infectología, solamente entre un 15% entre mayores de 5 años y menores de 20 ha atacado esta enfermedad. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy mínimo. Claro, efectivamente hay que lamentar el fallecimiento de adolescentes en este caso. O de la profe de 30 años, claro, ¿verdad? Pero otros años también sucede. Es parte de lo que tenemos como enfermedades endémicas. La meningitis no se ha erradicado. Todos los años vamos a tener lamentablemente mortalidad por estos casos, sí, pero la idea es en este caso específico que como es una cepa nueva en Chile que puede ser, que es más agresiva, controlarlo, y por eso es la vacunación. Entonces estos casos aislados, por decirlo así, en otros grupos etarios se presentan todos los años. Lo que pasa es que, al igual que lo que yo me refería, que los resfríos, que en estos casos habitualmente en otros años las mamás o los papás los tienen en la casa los niños y no los llevan al consultorio, ahora frente a la alarma los llevan a todos, entonces se empieza a generar una especie como de mucha preocupación colectiva y eso puede traer consecuencias negativas. Puede ser contraproducente. Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Abro, está junto a nosotros. A ustedes. Que estén muy bien. Buen día.